Estamos en Los Dueños del Campo, sembramos conocimiento. En esta oportunidad, la segunda entrega, la segunda parte de la entrevista con Camilo Bernal, el gran equitador, la persona experta en la parte del conocimiento de los caballos y su adiestramiento, desde acá, desde el municipio del Retiro, en el Club Hacienda Fisebat. Bienvenidos. Los Dueños del Campo, sembramos conocimiento. Continuamos en la compañía de Camilo Bernal, el adiestrador de equinos o tecnista. Siguiendo con la temática del programa pasado, Camilo, porque nos quedaron muchas cosas pendientes, continuemos como con el orden lógico del tema que venimos tratando. Hablemos, según tu experiencia, cómo se define o cuáles son las características básicas de un caballo, pero desde el punto de vista de su etología, de su psicología. Bueno, el caballo, en mi concepto y en mi conocimiento, lo definen tres cosas. La primera es su nerviosismo. El caballo es nervioso por naturaleza, nunca lo va a dejar de ser, a pesar de que lo hayamos criado en pesebrera o el método de adiestramiento que usemos. Es su nerviosismo lo que lo define. Y es su nerviosismo lo que aprovechamos también, José, para que él vaya para adelante, porque es como claro. El adiestramiento tiene que ir hacia adelante en el movimiento del caballo. Y él tiene ese movimiento definido por ser nervioso. Entonces lo aprovechamos para nuestro propósito. Además que, Camilo, que hay unos postulados básicos con el tema del adiestramiento de los caballos, es la voluntad de ir en línea recta, o sea, hacia adelante. Y lo otro es la flexibilidad. O sea, yo creo que son dos elementos que son importantísimos para cualquier tipo de adiestramiento, bajo cualquier técnica y para cualquier tipo de jinete. Si no hay movimiento hacia adelante, un adiestramiento, José, o sea, aquí no hay nada. O sea, vos no te ganas nada con un caballo quieto en un punto y ¿qué? Es un caballo por una foto. Y si no flexiona, pues si tampoco es capaz de ir hacia los lados, pero con la misma intención de ir hacia adelante, pues tampoco tener nada, ¿cierto? Entonces tiene que ir en línea recta, pero también tiene que saber ir hacia los lados, seguir su nariz. Sí. Bueno, ok. Entonces, primer aspecto, nervioso. El segundo aspecto que lo define es la manada. Como es nervioso, necesita estar en grupo. Necesita estar en grupo, obligatoriamente. ¿Y qué es un grupo para un caballo? Un grupo es otro caballo, u otro yegua, caballo, lo que sea, u otra persona. Usualmente un caballo en libertad pues tienen manadas grandes, manadas que están compuestas por caballos reproductores, hembras, crías. Hay manadas mixtas que son los potros de esteto, las hembras de estetas, no sé qué, y caballos de varias edades. Hay manadas de solteros y manadas de hembras solteras, en libertad pues estamos hablando. Pero el caballo debe estar en grupo. El caballo en soledad se siente aislado y se siente vulnerable. Caballo al que primero se come el tigre es al que se quedó solo. Claro. Es el primero que se van a comer. Entonces el caballo en soledad no es capaz de estar. Correcto. Por eso mucha gente se queja, es que mi caballo no quiere salir de la finca, o cuando la cabalgata yo me quedé atrás tomándome un aguardientico o algo, el caballo se me desesperó. Es que se le fueron los amigos, ¿cierto? Se le fueron la manada. Claro. Se le fue la manada. Y como vive en manada, José, esta es la tercera parte, necesita una jerarquía. El caballo necesita tener un puesto en la manada. Necesita o ser el líder o ser seguidor. Cualquiera de las dos. O ser líder o ser seguidor. Y son muy buenos para asumir el papel que les corresponde. Y eso también entonces lo aprovechamos nosotros para nuestro trabajo, ¿cierto? Nosotros queremos ser los líderes de una manada de dos. De un caballo y de una persona. Y queremos ser los líderes. Pero como hablamos en el programa anterior, es unos líderes que hay veces mandan, hay veces siguen, hay veces acompañan. Sí, dependiendo de la situación. Que queremos que ese caballo nos otorgue a nosotros esa responsabilidad de ese liderazgo. Entonces nosotros aprovechamos el comportamiento del caballo para nuestro propósito, para que sirva para nuestro propósito, y lo respetamos. Más de ahí pues, se definen muchas otras cosas, como la forma de aprender. El caballo aprende por imitación de su madre desde potro. Tiene unos comportamientos pues, agonísticos, que son comportamientos pues, igual que vienen con él, de protección de su espacio, de su entorno. Los caballos, ojo, para que también entendamos esto, los potros no heredan la jerarquía, las hembras sí. Una hembra, una madre dominante va a dar hembras dominantes, o sea, les va a enseñar a ser dominantes. Los potros siempre tienen que ganarse su puesto en la manada. Claro. Entonces, por eso nos encontramos que a la hora de arrendar potros, muchas veces nos encontramos con que es un poco más difícil al principio, porque el potro va a intentar no dejarse mandar, así de sencillo. Él va a tener también ese juego de liderazgo, en donde él va a intentar ser el líder, y donde finalmente nosotros nos tenemos que volver los líderes de ese potro. Y la hembra, cuando es líder,
pues va a actuar de una forma a cuando es una hembra sumisa va a actuar de diferente, pero siempre va a ser así. El potro en todo momento, el macho en todo momento va a estar tratando de ganarse su puesto en la manada. Entonces, lo que nosotros decimos, nos va a tantear permanentemente. No es personal, ojo, no es personal, no es que este potro me la montó, no. El macho es así, eso le indica su herencia. Claro. Tiene que ganarse su puesto y si tiene que pelear, tiene que pelear. Hay unos que van a pelear seguramente y hay otros que no, hay otros que van a entregar más fácilmente. Entonces, hemos dicho, el comportamiento del caballo, la etología del caballo lo define, lo explica, pero nos facilita a nosotros si sabemos actuar de acuerdo a esas cosas. La etología del caballo define, por ejemplo, también su anatomía y su forma, porque un caballo tiene la cabeza larga, porque un caballo tiene las orejas arriba, o los ojos a los lados, o porque un caballo es así o asá. Todo tiene que ver con la parte comportamental. Y si la sabemos respetar, pues hombre, va a ser más provechoso la relación y va a ser mucho más fácil entablar y que haya un compromiso de parte de ambos para hacer un trabajo en común, que para él no es importante, pero para nosotros sí, pero él lo puede hacer también con agrado. Muy bien, Camilo, es un tema larguísimo, es un tema que ya coincidimos en que el tema del comportamiento, el tema de la evolución, el tema de la actitud nuestra, el reconocernos, del liderazgo, la persuasión, etc. Pero vamos al tema ya, digamos, mecánico. ¿Cuál es tu forma de adiestrar un caballo? ¿Cómo se inicia? Hagamos todo ese recorrido descrito lo más ampliamente posible para que lo miremos en detalle ahora con unas imágenes bien interesantes. Bueno, este tema de la doma racional natural, pues como la quieran llamar, o adiestramiento sin violencia, la llamo yo porque abarca a todos. Usualmente se ha trabajado, o lo aprendimos a trabajar, en los tornos cerrados, ¿cierto? ¿Y un torno cerrado qué es? Es un círculo que tiene una barrera donde el caballo, pues el potro, no se puede salir, ¿cierto? No tiene por dónde salirse. Y ese círculo, que debe ser lo suficientemente amplio, se convierte en una línea recta permanente, infinita. ¿Cierto? El caballo va a ir alrededor de esa línea recta infinita cuando lo necesitemos. ¿Qué le enseñamos al caballo en el torno? Le enseñamos a que el centro, que es donde estamos nosotros, es nuestro y que él puede estar ahí en ese centro con nosotros si él quiere y si nos otorga ese liderazgo que nos debe otorgar. No lo obligamos a estar. ¿Cómo hacemos? Pues al principio simplemente es un tema de formar una relación y aprovechar la curiosidad del caballo, lo ponemos a correr alrededor del torno, cambiamos de sentido con movimientos del cuerpo y el caballo lentamente va a ir, un caballo normal pues, lentamente va a ir bajando su cabeza, relajando el andar, dándonos unas señales de tranquilidad, de que dice, yo quiero estar ahí con usted, señor. Diferente de agotarlo. Ojo, sí, claro, porque es que no es cansar el caballo y le entra a sentir, pues claro, como claro, usted lo cansan, claro. Como usted lo cansan, por eso lo ensillaron. Porque es lo primero que dicen, no, claro, pues después de que está sudando, dando vueltas ahí. Más fácil. No. No es cansarlo. Un caballo cansado no aprende, primero. Un caballo cansado está generando, un caballo en ese momento está generando adrenalina, o sea que está cada vez más preparado para correr. Claro. O sea que no está preparado para entender. Cuando uno está generando adrenalina no está entendiendo. Cuando uno genera dopaminas, endorfinas, está entendiendo y está relajado. Entonces, nosotros queremos que ese caballo esté en un punto de emocional y físico de relajación y él lo va logrando, va bajando su cabeza, y entonces nosotros vamos también moderando la presión que le vamos poniendo. El caballo de pronto nos mira, es una cosa muy bonita, nos mira, nosotros le quitamos la presión, nos podemos voltear el cuerpo o nos agachamos, cualquier técnica, y el caballo usualmente lo que hace es que se acerca al centro, se va para el centro, para donde nosotros, y nos entrega ese liderazgo, ¿cierto? Dice, se llama una unión, o un join up, nos entrega ese liderazgo. Cuando tenemos esa unión, aprovechamos entonces para hacerle caricias, para tocarlo, para acompañarlo, para que se mueva con nosotros, y nosotros caminamos para allá, él va a caminar con nosotros, y bueno, una serie de cositas. Y cuando ya el caballo está con nosotros tranquilo, le empezamos a enseñar. ¿A enseñar qué? Pues lo que él ya sabe, pero a presentarle, por ejemplo, la montura, la alfombra, que no sé qué, una cosa y la otra, y a indicarle movimientos muy puntuales que nos van a servir a nosotros para lo que hablábamos ahorita, para que haya línea recta y para que voltee. Estamos hablando de un animal en su proceso de adiestramiento, o sea, tomándolo desde cero, sí, partiendo de la base de un animal que tenga capacidad mental y corporal para empezar a ser adiestrado. Depende de la raza, obviamente, pero sí, en el criollo 24, 26, 28, 30 meses. Sí. Depende también pues, del
de la talla, Sí. de la conformación, del desarrollo físico. Hasta ahí vamos bien. Entonces, Sí. arrancar de cero su adiestramiento con esa técnica. Con esta técnica empezamos de ceros, e incluso para corregir también, porque es que, ojo, cuando el caballo tiene ciertos problemas de comportamiento, que se planta, que se para en patas, que no sé, cualquier cosa, cuando le empezamos de ceros, le borramos el cassette, como decimos nosotros, ¿cierto? Le borramos ese rayón y le invitamos y le damos la oportunidad a que haga las cosas de nuevo, de mejor manera, pero sin permitirle defensas. El caballo, ¿por qué se para en pata? El caballo, ¿por qué se planta? El caballo, ¿por qué sale disparado? Porque se vendió, por sustos, por malos manejos, por falta de comunicación, lo que hablamos la sesión pasada. Se asusta y sale disparado y alguna cosa va a hacer. Entonces le damos la oportunidad de que lo vuelva a hacer de una forma diferente para que él tenga otra experiencia diferente y se le olvide eso que hacía. Exactamente es eso, ¿cierto? Entonces también nos sirve para corregir potros y para corregir, perdón, animales ya hechos. Yo ahora lo que estoy trabajando, José, me di cuenta, pues obviamente, y es que tener un torno, unas instalaciones con un torno, es muy costoso. Un torno vale mucha plata y necesita espacio. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es trabajando más desde el cabezal, desde el piso, enseñándole a la gente a que en cualquier parte pueden trabajar un caballo y no necesitan un torno. En cualquier parte es un parqueadero, un poterito, una cancha de fútbol, en un antejardín al frente de la finca, qué sé yo. Sí. En cualquier lado lo pueden trabajar con la misma seguridad. Obviamente se demora un poquitico más y es más lenta porque hay un poquito más de control y bueno, hay otras características, pero el caballo aprende lo mismo exactamente lo mismo y sin violencia, ¿cierto? Y respetando su forma de actuar y su forma de comportarse. Y trabajamos obviamente en un círculo, ¿cierto? Un círculo alrededor nuestro se convierte, o sea, nosotros estamos en el centro y el caballo alrededor, girando, pero con el caballo cogido. Y lo vamos a ver en las imágenes, es muy fácil de hacer, pero igual hay que enseñarle a que lo haga bien hecho, hay que tener control del caballo, control de su cabeza. Nosotros no controlamos sus patas, no, nosotros controlamos su cabeza a través de su cuerpo, ¿cierto? Y el caballo, en la medida que va actuando, o nosotros vamos actuando y enseñándole de esta forma, se va dando cuenta que puede trabajar parejo con nosotros y nosotros con él. Hay dos cosas que un caballo nunca puede enterarse en la vida, que es más grande y más fuerte que nosotros. Sí. El día que un caballo sabe eso, hasta ahí llegó la montada. Y nos ha tocado muchas veces anteriormente cuando hacíamos las cosas de pronto no tan bacanas, ¿cierto? Cuando un caballo sabe que es más fuerte y más pesado, hasta ahí llegó la trabajada, ¿cierto? Entonces nosotros no le damos esa opción, le damos la opción de que la haga bien hecho, partimos del beneficio de la duda, que haga las cosas, que tenga él la forma de hacerlas bien hechas, nosotros lo agradecemos, nosotros lo recompensamos y él va entendiendo que es que por las buenas es muy fácil, es muy bacano y se aprende más y se disfruta y no se cansa, no tiene por qué cansarse. Ese tipo de adiestramiento es válido, pues, no solamente para el criollo, supongo que en los inicios de un caballo de alta escuela o hay algún tipo de diferencia de acuerdo a la vocación de cada caballo. A ver, como hemos hablado, el caballo no sabe qué raza es. El caballo no tiene ni idea de qué raza es. El caballo aprende lo que vos le enseñes desde el principio y como se lo enseñes. Entonces yo puedo comenzar un caballo árabe o pura sangre o una mula o un criollo o lo que sea de esta forma, respetando el comportamiento particular de ese caballo, porque ojo que también hay que tener en cuenta la particularidad del caballo, respetando su comportamiento particular y partiendo de ahí, ya pues de acuerdo a la doma que cada quien haga, de acuerdo a las habilidades del caballo, pues se le enseñará una cosa o la otra, si es alta escuela para un caballo portugués o español, o si es tiro pesado para un caballo de tiro, o si es cabalgata para una mula sillonera, qué sé yo. Ya pues el método de ahí para adelante cambiará en la forma de llevarlo a un progreso, ¿cierto? O los ejercicios que debe hacer, o de las cosas que debe realizar, pero siempre partiendo de la base del respeto, partiendo de la base del acompañamiento, del premiar con descanso, del acompañar al caballo pues, en todo este proceso de buenas formas. Entonces sirve para cualquier caballo y en cualquier etapa de su vida también. Los Dueños del Campo es una idea original de Caequinos. Allí le ofrecemos las técnicas laborales en administración equina, ganadera, pecuaria, agrícola y auxiliar veterinario. Continuamos con Camilo Bernal. Bueno, Camilo, dicho esto, continuamos con el proceso, con la mecánica y todo ese procedimiento para llevar el caballo desde ese punto cero hasta donde lo queramos llevar, que no tiene realmente límites. No tiene límites. El límite es uno. El límite soy yo. Entonces, bueno, y él también por sus capacidades. Lo primero que yo tengo que tener sobre el caballo es control.
O sea, si lo voy a trabajar con un cabezal en espacios abiertos, o sea, no tengo la facilidad de un torno, de un corral, tengo que tener el control de ese caballo. Yo no puedo aventurarme a adiestrar un caballo y hacerlo pues, de una forma irresponsable, creyendo que yo soy muy bueno y lo que me ha pasado es un accidente. No tengo que tener control. ¿Control de qué? De sus posteriores, lo primero. De sus posteriores, que el caballo, lo que llamamos nosotros desenganche, que cruce su pata interior por encima de su pata exterior, que haga como este movimiento desde atrás y que siempre se quede mirándonos a nosotros de frente. Yo primero controlo sus posteriores. Ahí está el motor del caballo, ahí se genera la fuerza, se genera la energía. Entonces primero controlo ahí atrás. Luego controlo adelante, controlo sus manos. ¿Sus manos para qué? Para que él siga, o sea, las patas deben seguir a las manos. Si las manos van para allá, pues las patas también deben ir para allá. Correcto, entonces yo le enseño primero a través de unos ejercicios que llaman cambios de mano, cuando el caballo está girando alrededor mío, unos ejercicios de cambios de mano, para que él aprenda también a desplazar sus manos una por encima de la otra de forma libre, y tengamos ese control de la parte delantera del caballo, que es donde está la mayor parte del peso del caballo. Entonces atrás controlamos movimiento, que es el motor, y adelante controlamos dirección, o sea, motor y cabrilla. Y es buscando un balance indispensable entre impulso y balance. Sí, el caballo, lo que hablábamos. Equilibrio. Sí, el equilibrio. El caballo debe tener impulso hacia adelante. Un caballo debe ser capaz de llevar sus posteriores hacia el centro de su masa o hacia adelante, hacia ponerlas debajo de su cuerpo, para que el peso del caballo quede igualmente repartido en las cuatro patas en ciertos momentos, que el cuerpo esté lo más redondo posible, que el cuerpo no esté arqueado así para arriba o demasiado encocado, sino que tenga un cuerpo armónico, equilibrado, balanceado, pero que vaya siempre con impulso hacia adelante. Es muy importante el impulso. Si perdemos la impulsión, perdemos todo. Y sabemos que hay caballos que les falta impulsión, pero hay forma de ayudarles también. Y hay caballos que les sobra impulsión y también hay forma de ayudarles. Claro. ¿Listo? Bueno, entonces, controlo de atrás, que es el motor, controlo de adelante, que es la cabrilla, ¿sí o no? Entonces, cuando yo genero movimiento, lo primero. Segundo, controlo la velocidad de ese movimiento. Y luego controlo la dirección de ese movimiento. Eso es lo que hace un líder. Entonces yo estoy generando eso en el caballo. Movimiento, control de velocidad y control de dirección. Cuando yo tengo esas tres, el caballo está absolutamente, plenamente convencido que puede estar conmigo, que está tranquilo, porque no ha sido un proceso de violencia, no ha sido un proceso de agotamiento, ha sido un proceso de enseñanza, aprendizaje y relajado. Listo. Ya lo tengo entonces conmigo, lo puedo, y ya puedo empezar a acercármele un poco más, digámoslo así, a hacerle temas ya de sensibilización y de desensibilización. Hay que tener muy, muy presente esto, y es que yo desensibilizo cuando quiero descosquillar, lo que llamamos descosquillar usualmente. ¿Qué es descosquillar? Que el caballo no haga nada cuando yo le hago algo. Eso es descosquillar. O sea, si yo le pongo con la alfombra, si lo toco con el pisador, si lo toco con la bandera, con lo que sea, yo quiero que el caballo se quede quieto. Lo estoy desensibilizando ante ciertos estímulos. ¿Y por qué me sirve esto a mí? Pues porque cuando yo me monto en un caballo y va a salir una bolsa volando, él tiene pues obviamente se puede asustar, pero no tiene por qué ser disparado y no tiene por qué ser un riesgo. ¿Sí? O cuando yo le toco con las piernas, no sé, accidentalmente, porque me recosté o lo que sea, él tampoco tiene por qué ser disparado porque yo le di un impulso. No, yo le estoy dando unas órdenes, unas desensibilizaciones, que él se quede quieto, tranquilo, sin hacer nada, mientras yo le hago una cantidad de bobadas que para él pueden no ser importantes. Pues las va a entender. Y luego lo sensibilizo. ¿Y lo sensibilizo es qué? Que cuando yo lo toque aquí y de esta forma y yo me ponga de esta manera, usted va a hacer esto. O sea, usted se va a mover cuando yo le di esta orden de esta manera. Y plantarle unos contactos. Unos contactos, un condicionamiento. Un condicionamiento es. Y vos lo puedes hacer como quieras, pues si vos lo querés que él se mueva cuando le toca la oreja derecha, pues así lo vas a hacer. Y él entenderá. Correcto. Nosotros lo hacemos diferente, pues obviamente. Porque hay, digamos, unas reglas universales para todo, y es que se maneja con las piernas, se controla con las manos, bueno, tal. Entonces, primero lo desensibilizo. Yo primero quiero que el caballo esté totalmente tranquilo y aceptando estímulos. Y después lo sensibilizo para que cuando yo lo toque de cierta forma, o en cierto punto, o con cierta intensidad, él haga algo. O pare, o se mueva, o voltee, o alguna cosa. ¿Listo? Y ahí tenemos que hablar de esa desensibilización, José, y es... Muchas veces muchos montadores desensibilizan a su caballo por la boca a empezar cuando empiezan a trabajar con bocados demasiado pesados y fuertes y a ponerse duros con la mano. En vez de sensibilizar la boca, que ya es suficientemente sensible, la desensibilizan. Entonces ya no importa qué le pongas,
Claro. ya no les sirve nada, porque ya están muertos. Pues muertos no es que no sientan, sino que ya para ellos no significa nada eso que le estás haciendo. Entonces van, como decimos, guindados, pegados, enfuerzados, y ya no les sirve ningún freno, ya no les sirve ningún montador. Lo desensibilizaste de acá, ¿cierto? Ya para él no significa nada que jalar, para él es lo usual, ¿cierto? Entonces ya lo desensibilizamos y lo sensibilizamos. Cuando ya el caballo está entendido, sabe que cuándo se debe mover y cuándo se debe quedar quieto, le empezamos a poner la montura, le empezamos a presentar la alfombra, todas estas cosas que vamos a utilizar con él. Le presentamos la alfombra, la ponemos, lo sobamos, le ponemos la montura, tan. A mí no me gusta que la montura se le caiga en las primeras posturas, porque no quiero que él aprenda que cuando él se mueve o duro, lo que sea, eso se le puede caer. No, yo quiero que él, y al principio no me importa que brinque. Cuando yo le pongo la montura y los hincho y lo pongo a moverse, y los hincho suave, pero sí lo pongo a moverse y no me importa que brinque, porque yo sí quiero que él sepa que a pesar que él se mueva fuerte, eso no se le va a caer. Entonces lo manejo. Cuando está tranquilo ya me lo empiezo a montar. Le pongo mi pie sobre el estribo, peso, no sé qué, luego mi cuerpo, la barriga, luego me monto. Y como él ya sabe que cuando yo lo llamo por un lado y lo toco por cierta parte, él se va a mover. Entonces yo con el mismo cabezal, sin cambiarle de nada, con el mismo cabezal lo pongo a moverse en círculos. Es la única defensa que yo tengo ante un susto de él, es el círculo. Entonces si el caballo no está flexible, yo no me le monto. Porque la única defensa que yo tengo es si él se va a asustar. Yo lo trabajo en círculo, lo trabajo para el otro lado en círculo y lentamente entonces vamos aumentando la parte de la monta y disminuyendo la parte del trabajo en piso si se requiere. Pero es básicamente es como la progresión del trabajo. Y eso sí, trabajamos mucho el piso, mucho la cuerda, porque como te decía en el programa anterior, nos facilita el aprendizaje del caballo porque no tiene peso encima. Camilo, en conclusión, el caballo es un ser vivo que está al servicio del hombre y el hombre inteligentemente debe aprender a colocarlo a su servicio, Sí. Con inteligencia, con técnica, con conocimiento de su comportamiento, de su evolución y de su naturaleza. ¿Cómo podríamos, digamos, mandar una invitación fuerte a todos los televidentes, a los equitadores y no equitadores, jinetes o no jinetes, como para resumir todo este cuento que hemos hablado en estos dos programas? A ver, es a ejercer un liderazgo con justicia, con coherencia y con honestidad y con oportunidad. Ejercerlo es aprender a hacerlo, pero aplicarlo de esta forma muy fácilmente. El caballo va a estar voluntario, va a estar asignándonos a nosotros la responsabilidad de ser unos líderes y se nos va a entregar con toda esa voluntad y con toda esa tranquilidad para dejarse hacer tantas cosas que nos benefician a nosotros, que nos gustan y que nos permiten disfrutar más tiempo, con más durabilidad, todas las habilidades de un caballo José. Mi nombre es Juan Camilo Bernal, soy zootecnista y yo también soy dueño del campo. Los dueños del campo. Sembramos conocimiento.